ni siquiera la parte conceptual de qué es una empresa. Cuando nosotros hablamos de empresas hay distintas definiciones que se le pueden dar a la misma. Entre los puntos que podemos ver que forman parte de una empresa como tal, o la definición que algunos autores le dan es que es la unidad básica de producción. Una empresa es la que se encarga de producir y que tiene todos los elementos necesarios, o por lo menos los básicos, para poder empezar a producir un producto que nosotros vamos a vender o que vamos a comercializar. Otra de las definiciones dice unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. Sin embargo, también hay empresas, y eso lo vamos a ver más adelante, que son empresas no lucrativas y que de todos modos siempre generan una cierta cantidad de dinero y no por eso no dejan de ser rentables. ¿Sí? Esa es otra de las cosas que vamos a hablar cuando ya toquemos ese punto. Pero si se pueden dar cuenta, ya estamos viendo que le agregamos a este concepto una parte de lo que es organización. Y ya vemos que se dedica a otras actividades, por lo tanto pueden tener productos industriales, productos mercantiles o de prestación de servicios. Cuando estamos hablando de un producto industrial es cuando se fabrica en línea. Y cuando estamos hablando de un producto mercantil o comercial es cuando se tiene un producto que se vende. No a gran escala como lo industrial, pero sí está el producto que se va generando para poder ser comercializado. Y los servicios, de acuerdo a las definiciones que se han dado, los servicios también son un producto que se vende. Cuando hablamos de un servicio, recordemos, y ustedes se van a topar mucho con este tema cuando ya estén en su vida profesional, que es la parte de lo que son consultorías. Y una consultoría lo que hace es que vende el servicio y depende de la consultoría. Una consultoría puede ser algún tipo de capacitación sobre determinado tema en un área de especialización que ustedes tengan. Por ejemplo, ustedes van a ser consultores en su momento. Hay consultores que ganan muy bien. Con una consultoría una persona puede llegar a ganar, ¿qué les digo? 150,000, 200,000 por una consultoría de un par de meses. O el hecho, por ejemplo, también de una consultoría puede ser un estudio de mercado, que a veces los estudios de mercado pueden llegar a costar $500,000, si ustedes lo hacen muy bien. Por eso los temas que ustedes se les explican, aunque para ustedes ahorita sean aburridos o no tengan aplicación o eternamente se pregunte uno como estudiante, porque me pasó en su momento, ¿esto para qué me va a servir en la vida? Esto no lo voy a usar. Les puedo decir hoy por hoy que sí se usan. Al momento de que uno logre tener una relación profesional y que la gente reconozca el trabajo que uno está haciendo y de que uno lo hace de forma profesional, se vuelve mucho más cotizado al momento de la prestación de servicios. Ustedes en la parte educativa, y perdón que vaya a ampliar un poco esto, pero forma parte de la conceptualización que quiero que ustedes tengan. Cuando uno está estudiando la primaria y básicos, pues obviamente uno no tiene una orientación, sino que se va volviendo un todo. Nos dan un poco de todo como para poder ver cuál puede ser nuestra inclinación en algún momento. Cuando uno llega a básicos, yo no sé si les pasó, algunos no, o la mayoría no saben ni qué seguir. En varias ocasiones, de hecho, algunos me imagino acá, me atrevo a confirmar que algunos no querían seguir agronomía, pero resulta que era lo que había y pues de todos modos aquí están. Les tocó, no sé, no voy a decir ni suerte ni mala suerte, sino que les tocó la situación de tenerlo que vivir bajo una pandemia sin precedentes, algo que no haya pasado en 100 años, algo que definitivamente nunca esperamos. Yo nunca me vi. El día de ayer estuvimos trabajando en el tema del plan estratégico institucional dentro de la escuela y preguntaba a alguien, ¿se miraban ustedes dando clases virtuales antes? Yo no. Nunca me imaginé que a nivel de la escuela íbamos a llegar a esto, ni siquiera a nivel de la universidad, a pesar de que en la universidad hay temas que sí se pueden llevar de esta manera. Pero voy al hecho de cómo uno se visualiza en algún momento. Y eso es lo que uno debe de ver dentro de una empresa. Hacia dónde voy a ir, qué es lo que voy a hacer. Pero vuelvo al tema, cuando uno hace bien las cosas, independientemente de cómo se vayan dando, el tema de prestación de servicios, pues obviamente se considera una empresa. O sea, una persona que da una consultoría es una empresa como tal.
También tenemos la definición, que es un conjunto de elementos materiales y humanos coordinados y dirigidos por la dirección para la consecución de unos fines, siempre actuando bajo condiciones de riesgo. Recordemos que producir no es fácil, siempre se tienen riesgos. De hecho, les digo algo, está comprobado que el riesgo está relacionado con el tema de las ganancias, digámoslo así. Quien más se arriesga, más oportunidad tiene de ganar, y así se ha dado. Ahora bien, ojo, como eso siempre hay excepciones, la probabilidad de perder es la misma que la probabilidad de ganar en el riesgo. Entonces, por eso es que a la gente no le gusta arriesgarse y muchos son adversos al riesgo. Entonces, siempre vamos con la parte conceptual de qué es un empresario. Un empresario es el promotor, el creador, en muchas ocasiones el dueño, en otras solo el gestor, pero en definitiva la persona que tiene la responsabilidad de tomar las decisiones más importantes de la actividad empresarial. O sea que si ustedes creían que un empresario es el que tenía una empresa, no necesariamente. Un empresario es el que dirige una empresa aunque no sea de él. ¿Por qué? Porque obviamente está siendo el gestor o es la persona que tiene la responsabilidad de tomar las decisiones. Muy bien, solo quiero verificar, jóvenes, 92 alumnos se quedaron al final. Ah, bueno, 95. Muy bien, creo que después de esto, como les estaba diciendo, bueno, recuerdo que dijo el compañero, podría verlo. Sí, definitivamente aquí hay correos que yo puedo ver. Lo que pasa es que no sé quiénes son. Pero hagamos esa práctica. Dani Mérida no ha aceptado la invitación. Douglas Iquiej tampoco. Ea Belac tampoco. Grisel Godoy tampoco. Jesús Arriaga tampoco. Y Tunemi09 tampoco. ¿Está aquí en la sesión alguno de los que mencioné, jóvenes? Ingeniero, buenos días. Soy Douglas Iquiej. ¿Perdón? Soy Douglas Iquiej. Yo ya me uní con el código de la clase, solo que no encontraba el correo, por eso es que no lo aceptaron. Pero sí ya me uní a la clase. En Classroom. Ok, voy a ver si refresco esta parte para... Bueno, dentro del tema de la clasificación de las empresas, que es muy importante que nosotros lo sepamos, hay diferentes criterios para poder ir clasificando. Según el sector de actividad, los podemos clasificar en empresas del sector primario, empresas del sector secundario o industrial y empresas del sector terciario o de servicios. Generalmente nosotros nos vamos a enfocar como agrónomos y forestales en el sector primario. ¿Por qué? Porque también se le denomina extractivo, ya que el elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza, de la agricultura, de la ganadería, de la caza, de la pesca, de agua, de minerales, de petróleo, de energía eólica, etc. Digamos, son las empresas que se dedican a la producción específica de productos que vienen de manera directa de esos ambientes. Luego también, pues obviamente dependiendo de cómo se quiera manejar, también se tiene el sector secundario, porque se refiere a aquellas que realizan algún proceso de transformación de la materia prima y abarca actividades diversas como construcción, óptica, la maderera, la textil. Es cuando ya nosotros a la materia prima que produce el sector primario, pues obviamente le damos un proceso de transformación y ya son productos transformados, no solo a esas materias primas. Lo digo por el campo en el que nosotros nos desarrollamos, pero si se pueden dar cuenta ustedes, la construcción, por ejemplo, la construcción si bien no viene de la agricultura, pues obviamente sí viene de ciertos elementos, que de hecho casi que todos vienen de la naturaleza, ¿no? De ciertos elementos que se utilizan para poder transformar. Entonces, a eso hace referencia el sector secundario. Y el sector terciario es el sector de servicios que nosotros estuvimos hablando anteriormente, ¿verdad? Dice, incluye a las empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales
Comprende también una gran variedad de empresas como la de transportes, bancos, comercios, seguros, hotelería, asesorías, educación, restaurantes, en donde básicamente las personas lo que hacen es que brindan un servicio. Si ustedes van a un banco, pues obviamente quieren hacer algún tipo de depósito, la gente los atiende y están ahí haciendo la transacción, entonces eso se vuelve un servicio que se está recibiendo. No sé si hay alguna duda hasta el momento con esta clasificación, que es la primera de las clasificaciones que vamos a estar viendo. Muy bien, continuamos entonces. Dentro del tema de la clasificación, según el tamaño, pues obviamente ahí vamos a ver diferentes elementos que la van a catalogar como una empresa, ¿sí? Hacemos referencia al número de empleados, al tipo de industria, al sector de actividad, el valor anual de ventas, etcétera. Y según el tamaño, pues las empresas se pueden clasificar en grandes empresas, que se caracterizan por manejar capitales y financiamientos grandes. Por lo general se tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios millones de dólares, tienen miles de empleados de confianza y sindicalizados, cuentan con un sistema de administración y operación muy avanzado y pueden obtener líneas de crédito y préstamos importantes con instituciones financieras nacionales e internacionales. Aquí viene la parte interesante. Las grandes empresas tienen la facilidad de poder recibir créditos precisamente porque tienen esa garantía y logran reducirle el riesgo a las entidades financieras y por eso es que logran logran los préstamos, ¿verdad? O logran mejores tasas o logran mejores financiamientos, como bien lo dice ahí, tanto nacionales como internacionales. Dentro de estas grandes empresas entran también las empresas como este caso, la Coca-Cola, que es una transnacional, que acá en Guatemala es muy grande. Tenemos otros ejemplos de empresas grandes, por ejemplo, podríamos hablar de La Riva, que ya lleva muchos años. Podríamos hablar de Alimentos Maravilla, podríamos hablar de Pollo Campero, incluso Pinulito ya es una gran empresa. Aunque, miren, las empresas ahí hay otra parte bien interesante, porque se convierten en franquicias. ¿Y qué es una franquicia? ¿Alguien tiene una idea de qué es una franquicia? Me gustaría que colaboraran solo con ideas, ¿no? Es como el derecho a utilizar la imagen de una empresa. Exactamente, y no solo la imagen, sino es todo el know-how. Todo lo que la empresa hace, pues obviamente la empresa adquiere ese derecho de que se le dé esa información y se le den incluso los insumos y se les dé todo, y la persona prácticamente lo que pone es la administración y el local. Entonces se les capacita para eso y todo, y de todos modos tienen que estar pasando una mensualidad a la empresa que tiene que tiene la imagen ya, que ya ha creado la imagen. Gracias por la participación. Entonces, hay empresas, como les estaba diciendo, pero independientemente de que sea una empresa de un solo dueño o puede ser de varios dueños, el tamaño, pues obviamente, o la situación de las condiciones en las que vive o en las que está la empresa, le da la categoría de gran empresa. Tenemos también las medianas empresas, en este caso, este tipo de empresas intervienen varios cientos de personas, en algunos casos hasta miles, generalmente tienen sindicato, hay áreas bien definidas con responsabilidad y funciones, tienen sistemas y procedimientos automatizados, o sea que tal vez la única diferencia que se puede ver es la cantidad de personas que están trabajando entre una mediana y entre una gran empresa y los capitales y los volúmenes de venta que se manejan anualmente, ¿verdad? Pero sí, aquí tenemos un ejemplo, Guateprenda, me imagino que ustedes lo han escuchado. Es una mediana empresa, aquí hay muchas. De hecho, las empresas están clasificadas dentro de Guatemala. Ustedes han visto que están las MIPIMES, no sé si lo han escuchado, que son las medianas y pequeñas empresas acá en Guatemala. Les puedo hablar más, digamos, de medianas empresas. Por eso les decía, Pinulito ya ha crecido bastante. Antes lo podíamos catalogar como una mediana empresa, pero ahora ya se ha convertido en una gran empresa, precisamente por la presencia que tiene a nivel nacional. Pero sí hay algunas empresas, por ejemplo, les podría hablar de bueno, es que si hablamos de centros comerciales o de las empresas que están dentro de esas áreas,
Por ejemplo, les puedo hablar de no, ya les había hablado, no, no es Guateprenda, es esto, perdón, se me fue el nombre, ¿cómo es que? La Megapaca es. Para ustedes la Megapaca es una gran empresa, es una mediana empresa. Me imagino que conocen la Megapaca, sé que hay casi presencia. Una mediana empresa ahí. Mediana, ¿por qué mediana? ¿Por qué mediana? Porque tiene varias por decirle, tiendas, pero no tiene tantos trabajadores. La catalogaría así. Y además aquí dice que también tienen que tener un sindicato. Y no, hoy generalmente, ¿verdad? No, no quiere decir que es obligación tener un sindicato, Eliel. Pero sí vas bien, porque estás viendo una de las características que deben de cumplirse. Entonces, sí, definitivamente es una mediana empresa. Sin embargo, se pueden dar cuenta ustedes que la presencia que tiene a nivel nacional es bastante fuerte. Las cooperativas, por ejemplo, se han catalogado entre las medianas empresas porque la brecha que se tiene entre una gran empresa y una mediana empresa en cuestiones de capital es bastante fuerte. Generalmente las grandes empresas son las transnacionales. ¿Qué quiere decir una transnacional? Que salen de las fronteras de nuestro país, ¿verdad? Muy bien, y luego tenemos las pequeñas empresas, que en términos generales las pequeñas empresas son entidades independientes creadas para ser rentables, que no predominan en la industria a la que pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un determinado tope y el número de personas que la conforman no excede un determinado límite. Ahora bien, viendo esto, una pequeña empresa, ¿ustedes han probado me imagino que sí, las checas de Xelapan? Me imagino que hay personas acá que son de esa región, ¿sí? Sí. Miren, yo una vez les cuento, yo solo por ir a comprar checas me hice un viaje el viaje casi de 3 horas el mismo día, ida y vuelta de Shela, solo por eso. Ahora bien, ¿por qué fui hasta allá? ¿Alguien sabe por qué me eché el viaje? No me fui solo por placer y querer gastar gasolina por ir a probar una checa, porque no hay en otro lado. Exactamente, no hay en otro lado. Yo no termino de entender, por más que trato de analizar por qué Xelapan no ha migrado a otras regiones. De hecho, corríjanme los que son de por allá, porque ahorita sí voy a hablar sin estar seguro. Pero yo creo que Xelapan solo está en la parte central de Xela o sus alrededores. No es que esté en todo el departamento de Quetzaltenango, ¿o sí? No, Solo está en Shela. Ok, Ingeniero, ajá, ok. Desconozco esa parte, no sé si alguien lo puede confirmar. ¿Alguien que sea de Reu? no. ¿No lo puede confirmar o no es cierto? Yo creo que, pero no es, es una tienda, pero no es no es de Xelapan, digamos, o sea, sí llevan llevan el pan de Xelapan, pero no es la tienda en sí. No es una sucursal. una tienda pirata ahí. El pan, creo yo. O sea, que van a comprar el pan a Shela y lo llevan ahí para que la gente lo compre. Es válido, ¿verdad? Porque no creo que les estén dando algún tipo de precio especial. Exactamente, ajá. Sí, pues, o sea, no es de las tiendas de Shela. Lo que hace es, precisamente sirve como intermediario, debe dar un poco más caro el pan, me imagino. Pero bueno, solo les dejo a ustedes esa inquietud. ¿Por qué Xelapan? Porque la verdad, yo he probado las checas y sí, en lo personal a mí me gustan mucho. Y me dijeron que aquí en Guatemala había una, no sucursal, sino también algo como que lo vendía igual, así como lo hacen en Reu, por lo que entiendo. Pero no sé dónde. Pero bueno, voy al hecho de cómo es que las empresas, bueno, ahora bien, ¿por qué la pregunta? ¿Xelapan qué es? ¿Es una mediana empresa o es una pequeña empresa? Es una pequeña empresa con potencial de ser una empresa, una empresa grande. Pequeña. Muy bien. Pero miren,
Sí, yo también me atrevería a decir que por el momento todavía es una pequeña empresa, pero casi que está en el limbo de ser una mediana empresa. Insisto, no sé por qué, cuál es la visión que tienen las personas que lo crearon, porque ahora Xelapan no es solo la venta del pan, también venden ya comida, ya es un restaurante. Pero si ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, una empresa que nació así es San Martín. Y ahí viene, San Martín será una mediana o será una pequeña empresa. Miren, podemos hacer un montón de preguntas y clasificar las empresas que Guatemala tiene. Pero ya depende de la visión que cada quien vea. Yo creo que si alguien logra, y aquí les estoy tirando una idea de negocio, si alguien lograra o conoce a los dueños de Xelapan, por ejemplo, y lograr hacer una negociación de que ellos le puedan vender cabal todo el know-how o ver o hacerlo como una franquicia, por ejemplo, no sé si será actualmente, creo que se expandiría bastante. No sé si ellos lo manejan como estrategia comercial para precisamente eh, hacer que solo ahí se venda, porque puede ser, no creo que sea falta de visión para crecer, como puede también que exista eso, ¿verdad? Pero no sé. De todos modos, va por ese lado el análisis que estamos haciendo. Muy bien, entonces les decía, las pequeñas empresas, ya tenemos como esta, por ejemplo, un despacho de abogados, una pequeña empresa, podría, ahí sí, ya si nos vamos nosotros a un centro comercial y vemos una zapatería, por ejemplo, que solo tiene unos empleados, pero que tienen sistemas organizados, a eso ya les podemos denominar pequeñas empresas. Y ahora vamos con la parte conceptual de lo que es una microempresa. Las microempresas pues son más comunes acá en Guatemala, ¿verdad? Por lo general la empresa y la propiedad son de propiedad individual, los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la maquinaria y el equipo son elementales y reducidos, los asuntos relacionados con la administración, producción, ventas y finanzas son elementales y reducidos y el director o propietario puede atenderlos personalmente. Una microempresa puede ser, por ejemplo, una tienda de barrio, es una microempresa. Ya si viene una persona y tiene una cadena de tiendas, pues ya ahí podemos ver la presencia y podríamos ver la cantidad que pueden ser pequeñas o pueden ser medianas empresas, ¿verdad? Pareciera que ya el sistema está limitado a quienes pueden ser grandes empresarios, pero eso no les tiene que quitar a ustedes la idea de que en algún momento pues pueden crecer y podrían llegar a tener una empresa que sea grande. Luego, bueno, hasta el momento, ¿alguna pregunta con lo que acabamos de ver? ¿Sí? Es que fíjate que por la naturaleza que la institución tiene, la escuela no es una empresa. Que pueda generar sus fondos propios, porque eso lo permite la ley orgánica, pues obviamente la hace una empresa estatal, si querés verlo así, si lo querés ver desde la perspectiva de empresa, pero no está catalogada como tal. Recordemos que el principal producto que la escuela tiene son ustedes, los estudiantes, o sea, la escuela produce peritos agrónomos y peritos forestales. Y ahora, ahí sí que como le dije a Allen ayer, vamos a echarle salsas a nuestros tacos. Los mejores peritos agrónomos y los mejores peritos forestales de Guatemala y de la región. Pero ese es nuestro producto. Entonces, si lo quieres ver como una empresa, sería una empresa estatal. Pero básicamente está catalogada, no básicamente, está catalogada como una institución pública que puede generar fondos propios. Entonces, ahí se puede desvirtuar un poco el concepto de empresa. Muy bien. Bueno, tenemos según la propiedad del capital, ¿verdad? Ahí se refiere a si el capital está en poder de los particulares, de organismos públicos o de ambos, que es precisamente lo que ahorita vamos a entrar a ver. Solo que hay una diferencia, les voy a decir, entre lo que es una empresa pública y la escuela que no es una empresa pública, pero alguien la podría catalogar de esta forma. Entonces veamos, empresas privadas, la propiedad del capital es en manos privadas, o sea, los que mandan son las personas que se rigen por otras reglas. Aunque hay leyes y reglamentos de aplicación general, generalmente las empresas privadas, pues ellos pueden poner sus propios requisitos.
Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado el concepto de colegiado activo. ¿Alguien tiene una idea qué es colegiado activo? ¿No? Un colegiado activo, perdón, No, ¿sí? no, no tengo ¿No? idea. Ok, vean, un colegiado Es algo que activo, pagan, ¿no? Dije. perdón. Es cuando pagan en el colegio o algo así. Si es agrónomo, el colegio de ingenieros agrónomos y todo eso, ¿o no? Exactamente, así es. Cuando uno se gradúa, cuando uno es profesional dentro de Guatemala existen los colegios de profesionales. Así como, por ejemplo, en mi caso, que soy ingeniero agrónomo, yo estoy colegiado en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala. Entonces, yo le pago al colegio una mensualidad para mantener mi calidad de activo. Y en teoría, pues uno recibe ciertos beneficios del colegio por estar colegiado. Uno de ellos es el hecho de poder trabajar en instituciones públicas. ¿Por qué en instituciones públicas o en empresas públicas? Porque las empresas públicas exigen que las personas que trabajen y sean profesionales según la ley de colegiación profesional, pues obviamente estén colegiados. Caso contrario en las empresas privadas, la ley de colegiación profesional no aplica en las empresas privadas. O sea que una empresa privada puede contratar a una persona que no esté colegiada. Ahora bien, las personas que se van a estudiar al extranjero, que me imagino que a ustedes les va a tocar, a algunos de ustedes, ir a estudiar. Entonces, cuando regresen, no les van a avalar directamente su título. Lo que tienen que hacer es venir y homologar su título en la Universidad de San Carlos de Guatemala y con eso poder colegiarse acá en Guatemala. Yo tengo compañeros, por ejemplo, que se fueron a estudiar al extranjero y cuando regresaron, hasta el momento no han homologado su título porque les resulta un poco complicado. Entonces ellos no pueden trabajar en una institución pública, tienen que trabajar en una institución privada, ¿verdad? Eso no les quita ni les pone, jóvenes, solo son situaciones que al final de situaciones profesionales que existen en nuestro país, ¿verdad? Pero ¿por qué traigo a colación ese tema? Porque la empresa privada, que el capital está en manos privadas, lo que hace realmente es poner sus reglas, por ejemplo, para el juego, pero generar. Y las empresas públicas, pues tipo de empresas en las que el capital le pertenece al Estado, que puede ser nacional, puede ser provincial, puede ser municipal. Lo del tema provincial, jóvenes, esta información es una información que yo tomé de un libro mexicano. Por eso es que vamos a ver algunos temas como por ejemplo provincia. Acá en Guatemala no tenemos el concepto de provincia. Aquí manejamos municipalidad, municipio o manejamos, por ejemplo, aldea, caserío. Entonces, por eso es que vamos a ver este tipo digamos, de nombres que no son comunes para nosotros. Aunque acá creo que en alguna ocasión hemos utilizado el término de provincia. Y luego tenemos la empresa mixta, que es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es compartida entre el Estado y los particulares. Eso, ¿alguien tiene una idea de una empresa mixta en Guatemala? Que tenga capital del Estado y que tenga capital privado. Ingeniero, ¿podría ser Ban Rural? Ban Rural, sí, Ban Rural tiene un capital mixto. Sin embargo, creo que ya va más lanzado a lo privado, ¿verdad? Aunque fue surgiendo con ese capital, pero sí todavía es mixto. ¿Alguna otra idea que sea un poco más visible? Ahí está la fotografía, miren, el transurbano. O podemos hablar del transmetro. ¿Por qué es un capital mixto el transmetro? ¿Alguien tiene una idea? Porque recibe dinero digamos, del transporte en sí, que sería como una empresa privada, y como es del gobierno, les pagan. Exactamente. No es que les paguen. Recuérdense que el gobierno lo que hace es subsidiar el transporte. Y lo que hizo Álvaro Arzú en su momento con la creación del Transmetro, por ejemplo,
fue venir y juntar capital de manos privadas. Él puso capital del Estado y así fue como se creó el Transmetro. Esas figuras no dejan de ser malas una vez la línea que se tenga sea una línea honesta, ¿verdad, jóvenes? Una línea de ética. Pero se dice tanto detrás que realmente hay que comprobar antes para poder garantizar si es que hay algo o no, ¿verdad? Porque generalmente se dice que las empresas lo que hacen es quedarse con ese capital o las personas o no sé, se vuelve un poco complicado. ¿Alguien más o menos tiene una idea de cómo es que Marnos funciona en Guatemala? ¿Sí saben qué es Marnos? ¿Alguien ha oído el concepto de Marnos? No sé si todavía se llamará así. Ni idea. No, ingeniero. ¿Cómo? No, yo no conozco qué significa eso. Bueno, me imagino que, no sé si todos, perdón Jorge, ibas a mencionar algo. Yo tenía la idea de que era como el peaje. Exactamente, es la empresa que administra la autopista Palín-Escuintla. Ahora bien, ahí hay una situación bien interesante porque esa autopista la construyó el Estado en tiempos de Álvaro Arzú, pero la administra una empresa privada. Ahí hay un dilema, ¿verdad, jóvenes? Yo no sé, miren, si estuviera en manos del Estado no creo que estuviera tan nítida como está, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo. Pero lo que mucho se ha criticado y que yo comparto la crítica es el hecho de que sea capital estatal y que uno tenga que estar pagando. No es barato. Pasar por ahí, si uno pasa el mismo día, tiene que tener 30 quetzales con 50 centavos para pagar. 15 con 25 de ida y 15 con 25 de regreso. Bueno, ahora que ya está la carretera antigua de Palín-Escuintla, pues obviamente hay algunas personas que prefieren irse por ahí. La diferencia es que sí se tarda uno un poco más porque no es tan recto como esto. Pero ¿por qué menciono esto? Porque son ejemplos de empresas que en algún momento podríamos pensar que son empresas mixtas, pero no es mixta porque no hay capital. Sin embargo, lo que el Estado le cobra es un porcentaje mínimo, lastimosamente, para esa administración. Entonces, si vamos a ver cuántos millones gana la empresa y que se fundamenta en capital del Estado, pues es ahí donde empieza la suspicacia de cómo es que esas empresas están funcionando, ¿no? Pero bueno, pasemos a empresas según el ámbito de actividad. Aquí es donde les decía, mire el nombre de lo que es provincial, que bajo nuestro entorno, pues obviamente no lo vamos a aplicar ahorita. Por ejemplo, las empresas locales, aquellas que operan en un pueblo, ciudad o municipio. Ahora bien, Xelapan es una empresa local. ¿Por qué? Porque solo funciona en ese ámbito, en esa área. Si, digamos, si Xelapan tuviera locales o tuviera sucursales, por así decirlo, fuera de la parte metropolitana de Xela, entonces ya lo podríamos colocar en provincial, porque dice uno, bueno, está en un, hablemos de provincial, un departamento, ¿sí? Relacionándolo con nuestra jerga. Tenemos, por ejemplo, locales, podría ser en un municipio, en un pueblo como tal o en municipio. Provinciales es cuando ya están en un departamento. Regionales es cuando ya incluyen varios departamentos. Nacionales pues tienen presencia en casi todo el territorio nacional o en prácticamente todo. Y las multinacionales pues son las que salen, que también a las multinacionales se les llama empresas transnacionales. Me imagino que ustedes han escuchado el concepto. Multinacional y transnacional, se los estoy diciendo, jóvenes, es lo mismo. Son empresas que salen de las fronteras de los países. Entonces, ahí es donde uno puede ir viendo. Por ejemplo, ¿ustedes han probado lo que es el Isomax? Me imagino Sí. que les es familiar a las personas que viven en la costa, ¿no? O en las regiones, o en la parte de Oriente, por ejemplo. Ahí es donde se encuentran las empresas que se vuelven regionales. ¿Por qué? Porque hay varios lugares que ya tienen una característica que lo hacen. Acá en la capital lo venden también, pero no es muy consumido. Va uno a una tienda y pide un Isomax, no lo ven a uno como que ¿y eso qué es, verdad?
Caso contrario, cuando uno va a Escuintla, por ejemplo, uno pide un Isomax y es común que la gente esté tomando. De hecho, a mí me gusta más, me gustaba mucho consumir el Isomax porque es una bebida no es energizante, es hidratante sería la bebida. Porque recordemos que las bebidas energizantes son otras, ¿verdad? Pero es una bebida hidratante que, dadas las condiciones climáticas del lugar, pues ahí se vende. Entonces ahí es donde se desarrolla el negocio. No sé si me explico con estos ejemplos que estoy dando, las clasificaciones. O si alguien tiene alguna duda con esta parte de lo que es la clasificación según el ámbito de actividad. Y solo una pregunta, las que dijo que eran iguales, ¿cómo fue que dijo? Las empresas transnacionales. Multinacionales o transnacionales. Sí. Muchas Que gracias. son las que se salen de las fronteras de los países, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes, Campero ya es una transnacional o multinacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya salió de nuestras fronteras. Bueno, aunque yo siempre he tenido la duda al final, Campero, ¿de dónde es? Si Campero es de Guatemala, El Salvador, de Honduras, de Costa Rica o de dónde. Pero, bueno, si ustedes van a Costa Rica, es tan costarricense como tú. Si van a El Salvador, tan salvadoreño como tú. Si están en Guatemala, tan guatemalteco como tú. Parte de la apropiación que Campero ha hecho en la región, ¿verdad? Muy bien. La cerveza Gallo también ya es transnacional, ¿verdad? No sé a qué hace referencia con eso, pero... No, sí, definitivamente, Jocelyn. Pero mira, aquí, muy buen punto. Para empezar, pues, la cerveza Gallo es un producto de la Cervecería Nacional. Y la Cervecería Nacional forma parte de todo un consorcio de empresas de Alimentos Maravilla. Ahora bien, una de las situaciones que se han generado con el tema de esas bebidas, de las bebidas alcohólicas, principalmente la Gallo, es que no es muy común encontrarla en otros países como para que se pueda convertir en transnacional. Que es de reconocimiento internacional es diferente, porque ha ganado múltiples premios. Pero si ustedes van a El Salvador y piden una Gallo, perdón si, no, espero no ofender con el ejemplo que voy a poner, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes no toman. Pero si alguien pide una Gallo en alguna, adentro ya de El Salvador, por ejemplo, en la parte central, no se las venden. O bueno, no sé si alguien me puede contradecir. Pero si uno lo pide en la frontera sí, hasta más barata se consiguen en la frontera. Hay una zona que le llama la zona cero, en donde las cosas son mucho más baratas. ¿Y por qué? ¿Alguien sabe por qué son más baratas en la zona cero las cosas? Porque no se pagan impuestos. Es contrabando. No necesariamente, fíjate, Ramos. Bueno, tienes razón. No, fíjate. ¿Alguien tiene una idea o alguien puede indicar algo? ¿Por qué cree que las cosas en la zona cero son más baratas? No es por contrabando, no es por cuestión de costos. ¿Será por el transporte? No, Tal vez es que como está en la transición entre entre país y país. Exactamente. Es por eso, sirve como amortiguador para evitar el contrabando. Entonces, miren, así les voy a decir, no van a creer que les estoy dando tips, pero ustedes van a pedir una cerveza en la zona cero y la cerveza la consiguen a veces a un quetzal. Me imagino algunos ahí, fíjense. Tira para allá, Inge. No, Inge, siempre están caras. Aquí estamos cerquita y... Sí, ¿Cómo? Aquí en Atén pasó la zona cero y igual. No ¿Al tan- mismo precio? Sí. Porque la gente Entonces, se gana, pues. Solo las que sí vienen en contrabando, pues ahí sí son mucho más baratas, pero por lo demás sigue siendo igual. Ahora, Ese Ruiz. pues diga, qué experiencia y con qué propiedad hablan del tema, me parece, ¿eh? Me parece eso, que espero que así sea Son para todos. noticias nomás, Inge, solo nos Me hace llegar. contaron. Integrados hay de todo. Miren, tal vez tienen razón. Yo les voy a decir dónde fue que yo fui a El Salvador, perdón, no, a Belice, y en Belice yo fui a la zona cero entre Belice y México. Y ahí sí era mucho más barato. No la Gallo, obviamente no estoy hablando de ese producto. Perdón, yo sé que muchos ustedes no tienen experiencia en eso. Pero
eh, era con las bebidas, digamos, locales. Era mucho más barato. Y les estoy hablando que ahí se conseguían a dólar. Tal vez por eso de ahí fue donde saqué a Quetzal. Pero si no, sí tenía entendido que en la zona cero era más barato precisamente por esa parte que sirve de amortiguador para evitar el contrabando. Pero sí, en esos lugares se consigue mucho más. No sé, Cristian, ¿ibas a mencionar algo? Sí, yo pienso que tal vez aquí por los tratados de libre comercio con Centroamérica, entre Guatemala y El Salvador o Guatemala y Honduras, tal vez no se ve mucho eso de la zona cero. Entonces, tal vez ahí sí ya con México, pues sí, porque yo sí he escuchado más que las cosas que están cerca de la frontera sí son más baratas, pero allá con México. Sí, tenés razón, es un muy buen punto, Cristian. El hecho de, recordemos también que Guatemala y Centroamérica tienen una zona libre de circulación de productos, en donde los productos de acá se pueden ir allá, los de allá, y incluso nosotros como personas tenemos un libre tránsito dentro de Centroamérica. Muy buen punto. Considero que esa podría ser una de las razones, pero como les decía, yo sí me quedé con la idea de las fronteras con México, por ejemplo. Pero bueno. Hablando, ahora vamos a ver lo que es el destino de los beneficios. Y eso va a depender de cómo es que los ingresos y los gastos se utilicen. Tenemos empresas con ánimo de lucro y tenemos empresas sin ánimo de lucro. Ánimo de lucro es cuyos excedentes pasan a poder de los propietarios o accionistas, y sin ánimo de lucro, en este caso, los excedentes se vuelcan a la propia empresa para permitir su desarrollo. Uno tiene mal el concepto de creer que cuando decimos sin ánimo de lucro no se genera plata. Bien se genera dinero, jóvenes, solo que el uso que se le da a ese dinero es diferente. Cuando dice uno con ánimos de lucro, pues obviamente el uso va más enfocado en que los propietarios pues reciben ese dinero. Cambio, en sin ánimos de lucro, el dinero que se va generando pues se va reinvirtiendo para poder ayudar. O puede que el dinero que se tenga sea para beneficio social, entonces por eso es que no genera una ganancia como tal, pero sí debería de tener un rendimiento que sea bueno. Tenemos, según la forma jurídica, la legislación de cada país regula las formas jurídicas que pueden adoptar las empresas para el desarrollo de su actividad. Y la elección de la forma jurídica condicionará la actividad, las obligaciones, los derechos y la responsabilidad de las empresas. Y en ese sentido, las empresas se clasifican en términos generales en... Ahora bien, esta forma jurídica que les voy a mencionar en cómo las empresas se dividen es la forma jurídica guatemalteca. Tenemos una empresa individual, empresa que está atada al número de identificación tributaria del propietario, y por lo tanto la más fácil de establecer y la más adecuada para micros y pequeñas empresas. O sea que una empresa individual quiere decir que una persona puede ir a inscribirse como pequeño contribuyente, por ejemplo, puede obtener su patente de comercio, que de hecho es una de las tareas que les voy a dejar el día de hoy. Puede venir y establecerse individualmente como pequeño contribuyente o bajo régimen general. Eso va a depender de las condiciones tributarias bajo las que la empresa quiera inscribirse, pero lo puede hacer una persona. También tenemos las empresas que son las de sociedad colectiva, en donde ahí pues obviamente tenemos a varias personas que se vuelven responsables de todas las obligaciones, no es una sola persona, ¿sí? Por eso dice empresa que todos los socios responden a todas las obligaciones contraídas, independientemente de si fueron ellos individualmente los responsables, con los bienes aportados a la sociedad y con los propios de ser necesarios, y por los demás socios si estos no pueden pagar. Por lo tanto, cada socio puede, si los negocios van mal, perder mucho más de lo aportado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos una sociedad colectiva, es decir, que varias personas se integran para formar la empresa, pues todas son responsables de todo, tanto de las ganancias como de las pérdidas. Ahora bien, esa responsabilidad hace que en Guatemala esta forma mercantil sea la menos utilizada, porque no les gusta, ¿verdad? Pero dice, en una micro, pequeña o mediana empresa en la cual existe una confianza muy fuerte entre los socios, o se trata de un tema muy especializado en la cual solo los socios tengan conocimientos adecuados, podría ser utilizada si se dirige con precaución y limitando los riesgos. Entonces, esas son condicionantes para una sociedad colectiva acá. ¿Por qué? Porque una persona generalmente le gusta ganar, pero no le gusta perder. Le gusta dar su capital solo cuando está seguro que puede ganar.
y la mayor pérdida que él quiere tener es no tener un ingreso, pero no perder su capital. Entonces ahí es donde se vuelve complicado. Por eso acá se explica que en Guatemala es la menos utilizada y se puede utilizar una vez haya un estrecho lazo de confianza entre las personas. Tenemos las cooperativas, me imagino que ustedes han escuchado mucho. Fíjense que el concepto de una cooperativa se ha desvirtuado un poco, porque las cooperativas en la mayoría de casos uno las asocia con entidades financieras. Bueno, que de hecho no son ni siquiera entidades financieras porque no están catalogadas así en la superintendencia de bancos, porque no son bancos, pero sí manejan, bueno, entidades financieras sí están consideradas, bancos es lo que no están considerados dentro de la clasificación, precisamente porque manejan dinero, pero lo hacen muy a su estilo. Por eso es que, no sé si ustedes lo han podido constatarlo, pero las tasas de intereses, tanto la tasa pasiva como la tasa activa, que es ahí donde viene. Vamos a ver, ¿qué es una tasa pasiva en un banco, jóvenes, y qué es una tasa activa de intereses? Pasiva la que paga uno y activa la que le cobra al banco por algún préstamo. Exactamente. Ustedes saben que cuando nosotros venimos y tomamos, o sea, nos da el banco a nosotros, o nosotros, digamos, nosotros le tenemos que pagar al banco la tasa activa. ¿Ahora por qué? Porque el banco a mí me da un préstamo. Pero cuando yo meto mis ahorros se convierte en una tasa pasiva. Ahora bien, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué menciono esto? Porque una de las cosas que tiene, Perdón, creo que me voy adelantando, jóvenes, disculpen, aquí. Que tienen las cooperativas es precisamente eso. Que no, las tasas que ofrecen son mejores tasas en comparación a las que dan los bancos. No sé, me imagino que es por sus condiciones o por lo que son, dice. Pero las cooperativas no necesariamente son solo entidades financieras, jóvenes. También son agrupaciones de personas que se unen para poder, pues, alcanzar un mismo fin. Dice, no poseen ánimos de lucro y son constituidas para satisfacer las necesidades o intereses socioeconómicos de los cooperativistas, quienes también son a la vez trabajadores y en algunos casos también proveedores y clientes de las empresas. ¿Sí? Entonces, una forma de organizarse, y por eso dice no posee ánimos de lucro. ¿Por qué? Porque todo lo que genera la cooperativa, en teoría, pues obviamente debe de volcarse al beneficio de de las personas que están dentro de dentro de la cooperativa, ¿verdad? Por eso uno se vuelve socio. Tenemos las sociedades en comanditas, pueden ser simples y accionarias, sean cuando una persona, varias personas aportan el capital y otras personas aportan el conocimiento. La diferencia radica en que en la sociedad simple, quienes aportan el capital responden únicamente por el monto de este, mientras que en la sociedad accionaria responden únicamente por el valor que representan sus acciones. Miren, esto es bien interesante, jóvenes. Ustedes han escuchado el concepto de acciones. ¿Alguien tiene una idea a qué hace referencia una acción en una empresa? Es como una parte de la empresa en sí. Es comprar. Al final Es va a como generar ingresos al que la compra. Ok, Aliel, por favor. Es como una inversión que uno hace en dar un dinero que ellos van a utilizar. Digamos, yo compro 100 acciones, entonces ese dinero con los que yo compré esas acciones lo van a invertir y de lo que ellos estén sacando, o sea, las ganancias que ellos tengan, voy a recibir una parte yo. Exactamente, eso es lo que los dos mencionaron. Lo que uno compra son certificados que garantizan que yo estoy invirtiendo mi dinero dependiendo del valor de la acción y así va a ser la cantidad de dinero que yo voy a recibir. Por eso es que dice que la sociedad accionaria responde únicamente al valor que representan sus acciones. Acá en Guatemala, Walmart, cuando quiso entrar, no sé si ustedes conocen esa historia, pero antes de Walmart, ¿cómo se llamaban los supermercados esos? Hiperpaís. ¿No? Todavía se recuerdan. Sí, ustedes no están tan jovencitos como para no verlo. Entonces se llamaban Hiperpaís. Y actualmente se llama Walmart. ¿Qué pasó? Walmart le dijo a Hiperpaís, bueno, señores, miren, nosotros nos vamos a ir a Guatemala. Ustedes tienen dos opciones. O nos venden acciones o pues les hacemos la competencia, ¿no? Entonces, ¿qué hubieran hecho ustedes?
Vender acciones. Fue lo que hicieron, ¿verdad? Vender acciones. Y Pais solo se quedó, los Pais solo se quedaron con Pais, nada más. Pais es de ellos. Ya toda la línea de lo que eran despensas, de lo que eran maxi despensas, de lo que eran hiperpais, se convirtieron precisamente en Walmart, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos compraron más del 51% de las acciones y eso les daba la oportunidad de poder tomar decisiones y de poder instaurarse acá en el país. Pero bueno, ¿eso por qué? Porque obviamente ellos invirtieron y compraron acciones y eso les dio la potestad de poder tomar decisiones acá adentro. Enséñanos a invertir. ¿Perdón? Adelante. Invertir en la bolsa de valores. No, ¿cómo? Invertir en la bolsa de valores, dijiste. Enséñanos a invertir en la bolsa de valores. A comprar acciones, dice él. Ah, ok. Miren, la bolsa de valores es un tema muy interesante. No sé si ustedes han visto el logo de Wall Street, pero el hecho de venir e invertir en la bolsa de valores, lo que uno hace es precisamente comprar acciones. Y uno gana por el diferencial que pueda ir generando el valor que esas acciones que yo haya comprado, pues se manejen. Hay mucho riesgo en la bolsa de valores, porque yo puedo venir y atreverme a comprar, digamos, unas acciones que yo considere que estas van a subir, pero en vez de subir se van a ir a la baja. Hay gente que ha ganado mucho dinero porque ha sabido en qué momento invertir. Pero sí, efectivamente, dentro de dentro de lo que es la bolsa de valores, uno puede llegar y decir, bueno, pero uno tiene que tener bastante dinero para invertir, ¿verdad, jóvenes? De hecho, hay un simulador bien interesante en Google sobre, si alguien lo quiere ver, le puede colocar simulador de la bolsa de valores y ahí le dan a uno cierto capital y uno lo tiene que estar invirtiendo en comprar acciones, en vender acciones, porque así es como se gana el dinero. O sea, una persona que estudia bien eso se vuelve muy interesante, aunque es riesgoso, muy riesgoso. Por ejemplo, ahorita, si alguien hubiera comprado acciones de Coca-Cola antes de que Cristiano Ronaldo viniera y hiciera su show mediático de quitar 2 botellas de Coca-Cola de su mesa y poner una botella de agua, por ejemplo, y que en eso dicen que se desplomó la bolsa, que no es tan cierto, ¿verdad, jóvenes? Porque no fue así. Sin embargo, algún efecto tienen estos llamados influencers. Algo que pasa mucho, por ejemplo, y pasó con las acciones, yo no sé si de Facebook o de Twitter, corríjanme ustedes que están más enfocados en ese tema. Creo que Kim Kardashian hizo lo mismo al eliminar una cuenta, no sé si de Facebook o de Twitter, y eso hizo que se votaran las acciones. ¿Alguien escuchó o ha leído de eso? Fue en Snapchat, creo. Ah, ok, Snapchat. No recuerdo cuál era la red social, pero había una red social en donde ella quitó su cuenta y eso desplomó, tuvieron que hablarle, o bien hay otros influencers que lo que hacen es venir y pues obviamente quitar de sus cuentas o hablar mal de un producto, y en varias ocasiones les ha tocado que retractarse porque es interesante cómo psicológicamente la gente puede hacer un cambio. Miren, voy a traer a colación. Yo no sé si alguien lo hizo o no. Yo lo digo porque a mí me tocó con mi hija mayor que quería ir a McDonald's el día de ayer, creo que fue, o antier, no recuerdo, por el tema de un menú especial. Que la verdad, miren, bueno, cada quien lo ve a su manera. No quiero juzgar, ¿verdad? Porque cada quien es fan a su manera. Pero para mí es relevante, ¿verdad? Sin embargo, ese tipo de situaciones hacen que las acciones suban. ¿Y eso por qué? Porque son personas o son agrupaciones que mueven la psicología de las personas. Pero bueno, yo creo que me fui un poco por un lado. No sé si alguien iba a comentar algo de ese tema. Muy bien. Dice, es común en ambas en que quienes aportan el conocimiento así deben responder a todas las obligaciones contraídas independientemente de si fueron ellos individualmente los responsables, con los bienes aportados a la sociedad y con los propios de ser necesario, y por los demás socios si estos no pueden pagar, lo que hace que estos tengan temor de hacer ese tipo de sociedades. Es una opción a ser tomada en cuenta por emprendedores con nuevas ideas e inventores, o sea que una sociedad en comandita es alguien que viene y dice, yo tengo la idea pero no tengo el capital, entonces yo doy la idea y ustedes dan el capital, y así es donde ambos van ganando.
No sé si ustedes han visto que al final de algunos nombres aparece RL, ¿sí? El nombre de la empresa y luego aparece RL. Ese RL significa responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir? Que en este tipo de empresa los socios solo responden por sus aportaciones. Es una opción apropiada para pequeñas y medianas empresas. O sea que yo digo, yo solo aporté eso, yo solo voy a responder a eso. O sea que si hay pérdidas, yo solo respondo a esa porción de lo que yo di. Y si hay ganancias, pues yo también solo me responden con esa porción que yo di. Esa es una de las desventajas que puede haber en una responsabilidad limitada. La sociedad anónima pues permite que cada accionista responda únicamente por el pago de las acciones que le pertenecen. Esta es la sociedad más utilizada en Guatemala, pues hasta hace poco las acciones podían ser al portador y por lo tanto permitía el anonimato de las acciones. Eso es bien interesante, fíjense jóvenes, porque antes no se sabía y muchas empresas, muchas personas, creaban empresas bajo esta figura. Sin embargo, eso no era del todo transparente. ¿Por qué? Porque obviamente ocultaban inversiones y no se sabían quiénes eran los dueños porque básicamente estaban al portador las acciones. En cambio ahora no, según la ley, ahí sí que gracias a la ley de extinción de dominio, no sé si alguien sabe qué es la ley de extinción de dominio, jóvenes. ¿Tienen una idea? No se me han dormido. ¿No? No, dije. No dije de eso, sí, no. Sí, miren, la ley de extinción de dominio es la ley que permite que a personas que están ligadas a procesos penales y que hayan sido vencidas en juicio, se les quite lo que se puede comprobar que se hayan robado. Por ejemplo, no sé, sin ir tan lejos, las empresas o las casas que tenía en el extranjero la ex vicepresidenta de Guatemala. Entonces pasaron a la ley de extinción de dominio porque se demostró que habían sido adquiridas con dinero del Estado. Entonces se les quitan las cosas y pasan a propiedad del Estado. Ahora bien, ¿por qué antes no podía hacerse? Porque antes con las sociedades anónimas no se sabía a quién le pertenecía, entonces no podían vincular a una persona con una sociedad anónima. Por eso en la actualidad, aunque se sigue manejando la figura, no es tan anónimo como se mencionaba o como se tenía anteriormente, ¿sí? Por eso, debido a la lucha en contra del lavado de dinero, las acciones al portador han quedado prohibidas, lo que podría provocar que este tipo de sociedades pierda su interés para la conformación de micro, pequeñas y medianas empresas, pero sigue siendo ventajosa por permitir captar grandes cantidades de capital, siendo el tipo idóneo para grandes empresas. Pero como les estaba diciendo, en la actualidad, pues obviamente eso ha ido cambiando, precisamente porque pues tenemos esa ley acá y es mucho más fácil en teoría identificar. Sin embargo, muchas personas lo que hacen es que no lo ponen a su nombre, sino que lo ponen a nombre de otras personas, ¿verdad? Entonces, siempre echa la ley, echa la trampa, lastimosamente, ¿verdad? ¿Dudas con las clasificaciones que hemos visto hasta el momento, jóvenes? No dije. Perfecto, vamos entonces a ver el último tema que tenemos para el día de hoy, que es componentes de la empresa. Ustedes saben que una empresa pues va a tener diferentes áreas, va a tener, podríamos decir así, algunas, bueno, es que reciben diferentes nombres, fíjense, jóvenes, alguien le llama áreas, alguien le llama secciones, no sé, pueden ser también jefaturas, depende, pero son comunes estos componentes dentro de la empresa. Primero, los factores humanos, que son las personas físicas o jurídicas que tienen una vinculación directa con la empresa, desde los propietarios del capital, socios accionistas, tanto los administradores o directivos. Luego tenemos los factores materiales, que ya son los bienes económicos, que básicamente es todo lo que nosotros utilizamos para poder producir. Podemos hablar del capital fijo, como maquinaria, mobiliario de oficina, y los bienes que forman el capital circulante, que son materias primas, material de oficina, que es lo que generalmente está o debería dentro de una empresa de estar, digamos, cambiando constantemente. Hablando en términos de inventarios, eso lo vamos a ver más adelante. La organización como tal, conjunto de relaciones de autoridad, coordinación y de comunicación que forman la actividad del grupo humano entre sí y con el exterior y está definida por el empresario. Esta parte la vamos
digamos, a ver más a detalle a partir de mañana, cuando ya comencemos a ver el proceso administrativo. Y pues obviamente la organización hace referencia a cómo es que una empresa está organizada, valga la redundancia, en función de un esquema de trabajo con líneas de mando bien definidas. Luego tenemos el entorno, que son aquellos factores que condicionan la actuación del empresario o de la empresa, desde la normativa gubernamental hasta los clientes o proveedores, ¿verdad? Es todo lo que está, todo lo que está alrededor de la empresa. Una empresa no está limitada a lo que pasa internamente, al contrario, tiene que estar consciente de todo lo que pasa a su alrededor para poder ver cómo es que funciona el mercado principalmente. Ahora bien, ¿qué áreas funcionales tenemos de la empresa? Tenemos el área de dirección general o de gerencia, que es el órgano principal y decisorio dentro de una empresa. Recursos humanos, que es lo que atrae, desarrolla y mantiene fuerzas de trabajo eficientes dentro de la empresa. Tenemos el área de producción, ¿verdad? Que es donde ya obtenemos el producto final como tal. El área comercial, que es el que se encarga de venderlo. El área de finanzas es muy importante, jóvenes, porque acá es donde nosotros vemos costos de producción, en donde ya consideramos rentabilidades, en donde ya vemos si hay una ganancia o no hay una ganancia, si hay una utilidad. Bueno, ganancia y utilidades generalmente se manejan con el mismo, con el mismo término, ¿verdad? Y dentro de esas básicamente son las principales áreas. No quiere decir que solo esas tenga una empresa, hay muchas más, ¿verdad? Pero son las que generalmente se tienen para no burocratizar demasiado los procesos. Y dentro del marco jurídico que regula la actividad empresarial en Guatemala, pues obviamente los requisitos que establece una empresa en Guatemala, ya sea individual o en sociedad, están estipulados en la Constitución Política de la República, en el Código Civil y en el Código de Comercio. O sea, ahí tenemos toda la parte de la legislación que regula la actividad empresarial en Guatemala. Ahora bien, dentro de las principales obligaciones fiscales, pues tenemos el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, la ley de impuesto a las empresas mercantiles y agropecuarias y el impuesto único sobre el inmueble. Y existen otras obligaciones y contribuciones, tales como el IX, por ejemplo, es uno de ellos. También puede hablarse del IRTRA, pero el IRTRA ya es una obligación solo para la empresa privada. El INTECAP también es una obligación que debe de pagarse. Hay empresas que si quieren lo adoptan, si quieren no. INTECAP no es obligatorio o no es de aplicación general. Sin embargo, la mayoría de empresas lo hacen, principalmente las privadas, porque sí hay beneficios. Y hay otras obligaciones que deben de tenerse. Básicamente esto es lo que tocaría para el tema del día de hoy. No sé si hay alguna duda, jóvenes, con lo que vimos. Muy bien. Les estaba diciendo entonces de que voy a dejar de compartir, jóvenes. Permítanme. De compartir, perdón, voy a detener la grabación y voy a dejar de compartir. Muy bien, solo voy a verificar al final cómo nos quedamos con el saldo. 98 personas. En teoría están todos los que me imagino. Vamos a ver, Dani Mérida, ¿estás acá? Por ahí. Y les voy a dejar una tarea. La primera tarea que vamos a tener, que va a ser individual. La tarea consiste en que ustedes deben de investigar cuál es el procedimiento para inscribir una empresa mercantil en Guatemala. ¿Sí? Y eso lo consiguen ustedes fácilmente en el déjenme ver cómo se llama. Bueno, no, busquen ustedes. Ahorita se me escapó el nombre, pero creo que fue bueno, porque ustedes son los que tienen que averiguar. De eso se trata. Entonces, me colocan, por favor, pero ojo, no quiero una investigación de eso, no me interesa una investigación. Quiero que me elaboren un mapa conceptual, ¿sí? O no sé si se le puede llamar flujograma. Tendría que ser flujograma porque es un proceso, ¿verdad? Hablemos de un flujograma. O sea, yo lo quiero de forma visual, que ustedes lo elaboren y que me coloquen cómo se inscribe una empresa acá en Guatemala, una empresa mercantil. Hay dos tipos de empresas mercantiles. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes me investiguen.
De todos modos, yo cuando les suba ahorita las diapositivas les voy a ampliar bien la tarea, se los voy a escribir ahí para que lo tengan, pero de una vez les digo que les adelanto. Y eso sería para el día domingo a las 12 de la noche a más tardar, que lo tienen que enviar. ¿De acuerdo? Entonces ahí les voy a ampliar, como ya quedamos en que vamos a usar Classroom. No sé si hay alguna duda, jóvenes. Todo bien, ingeniero. Muy bien. Todo claro, todo correcto. Bueno, entonces, ya les adelanté la tarea, se las voy a escribir. Yo creo que mañana se les estaría subiendo más tardar para que ustedes lo tengan ya en la plataforma de Classroom, para que estén revisando ahí y se vayan adelantando, ¿verdad? Les repito, no es una investigación, o sea, sí es una investigación, pero no quiero que me lo vayan a presentar como un escrito o porque bueno, ni les digo cómo, porque vamos a ver qué tanto pueden ustedes trabajar un flujograma, un organigrama, un mapa conceptual. Entonces, para mí debe ser más visual, más que de contenido, pero sí están los pasos en cómo inscribir una empresa. El registro mercantil, ya les di la idea, ¿verdad? En el registro mercantil, pero bueno, ahí lo van ustedes a ver y eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. No sé si hay alguna duda. Inge, Dime. solo sería la carátula y el flujograma, ¿verdad? Es más, ni siquiera es necesario que le coloques carátula, aunque le pongas tu nombre ahí a lo que vas a hacer. Puede ser, como les digo, es algo visual. Yo quiero algo más visual que contenga los pasos que deben de seguirse. ¿Estamos? Muy bien, ingeniero. Muy bien, buen día, jóvenes. Gusto saludarlos. Nos vemos mañana.